Amén y amén. Voy a pedir que abran sus Biblias, ahí mismo donde están de pie. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el 2. Romanos 12. Romanos está después de los Evangelios y el libro de los Hechos. En el Nuevo Testamento dice así la palabra, Romanos 12, 1. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Quién fue el que oró de esa manera? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Quién oró de esa manera? ¿Quién fue? Jesús. Jesús oró y nos enseñó a orar. Estaba compartiendo cómo orar a sus discípulos y él enseñaba a orar: hágase, Padre, tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Entonces, Dios nos ha dado entendimiento a los que somos cristianos acerca de cuál es la prioridad. A veces hablamos de prioridades en plural, pero la verdad es que para nosotros los hijos de Dios hay una y grande prioridad, y es la más importante de todas. ¿Y cuál es esa prioridad para ti? La prioridad más grande para ti es que Dios esté en el primer lugar. Lo demás está debajo de Él, pero sobre Él no hay nada. No puede haber nada, no debe haber nada. Porque si Dios es Dios, entonces Él será nuestra prioridad. Y por ahí es que se define toda la cosa en la vida de una persona. Por ahí se define todo en la vida de un cristiano. Si es que Él va a estar en el primer lugar o va a estar relegado a un segundo y tercer lugar, y hay cosas que podrían postergar a Dios y tirarlo hacia atrás. Por eso que eso es lo que necesitamos entender. ¿Qué es lo que significa que Dios esté en el primer lugar de nuestras vidas? Es que vamos a tener que aceptar que la voluntad de Él estará por sobre nuestra voluntad. Si Dios va a ser lo primero en tu vida, y si ya lo es, eso quiere decir entonces que su voluntad estará por sobre la tuya. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Y quién es el que nos dio el mayor ejemplo para entender cómo es tener al Padre en primer lugar? Fue Jesús. Jesús es el gran y primer ejemplo que nosotros tenemos de qué es poner a Dios, el Padre, en el caso de Jesús, como hombre, en el primer lugar de todo. Porque si Dios está en el primer lugar de todo, entonces tú vas a aceptar su voluntad por sobre la tuya. Y cuando Él nos enseñó acerca de hacer la voluntad del Padre, es porque se sujetó completamente para hacer la voluntad de Dios como ser humano aquí en la tierra. Porque sabemos que Jesús es Dios. Por eso estamos aquí, porque hemos entendido que el que murió en la cruz del Calvario es Dios mismo. Dios hecho hombre. Cristo no es un Dios aparte, Cristo no es un profeta, Cristo no es un hombrecito. Él es Dios hecho hombre. Pero en esa condición de hombre, dice la palabra, que Él se pudo sujetar completamente a la voluntad de aquel que estaba puesto sobre Él. En la economía de Dios es así: el Padre está sobre el Hijo y el Espíritu Santo es el que da gloria o glorifica o muestra o revela al Hijo. El Espíritu Santo nunca va a ser algo que vaya contra Cristo, y así ninguno entre ellos se rebate, ninguno de ellos se contrapone. En Filipenses capítulo 2
del 6 al 8, dice lo siguiente: el cual dice, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire bien este texto. Dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cuántos entienden lo que es despojarse de sí mismo? Bueno, el Señor desde que te trajo aquí ya te está enseñando a eso, a despojarte de ti mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, no dice de hombre, tomando forma de siervo. De ser Dios, ahora va a ser un servidor. ¿Qué le parece? Tomando forma de siervo, dice, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Porque él podría haber sido no humilde, él era Dios. Pero se sujetó a un nivel de humillación, dice, haciéndose obediente. La humildad te lleva a ser una persona 100% obediente. Una persona que no obedece no es humilde. Amén. Jesús obedeció al Padre porque tenía la humildad en su corazón. Forjó humildad, creó humildad, actuó en humildad, mostró humildad. Jesús, el Hijo de Dios. Dice, y se hizo obediente hasta. Si tienes su Biblia ahí, subraya la palabra hasta. ¿Se hizo obediente hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Dice ahí, y muerte de cruz. O sea, la muerte de Jesús no fue cualquier muerte. El otro día conversábamos con algunos discípulos y yo les decía, Jesús podría haber muerto de 3 puñaladas. Lo podrían haber un par de judíos locos, haber agarrado un puñal, pa, 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 y haberlo matado. Listo, murió el Mesías. Murió el Salvador y enterrémoslo donde sea, tirémoslo a un río y se fue. Pero no fue así. Fue un calvario, fue un dolor, un sufrimiento, un tormento, una persecución, un rechazo hacia la autoridad, el Hijo de Dios. ¿Y por qué hizo todo eso? Porque se humilló para ser obediente al Padre para que se cumpliera ese propósito. ¿Comprende eso? Que Jesús podría haber violentado el plan de Dios, pero no lo hizo. Hay gente que violenta el plan de Dios con una facilidad increíble. Lo violentan así y creen que les va a ir bien. A Jesús le fue bien porque Él no violentó en ningún momento la voluntad del Padre. ¿Amén? En ningún momento. Entonces, Jesús vino a cumplir a esta tierra una voluntad expresa del Padre. Diga conmigo, expresa. ¿Sabe lo que es expreso? Una voluntad expresa que antes era rea y ahora no expresa. No, una voluntad expresa quiere decir algo preciso que Dios le dijo, son órdenes, instrucciones, tú vas a ir, hijo amado, a la tierra a esto. Y le dice el Padre, hijo, ¿estás de acuerdo con esto que yo te envío a hacer? Y el hijo dice, sí, Padre. Ese es el asunto que se dio en el cielo, antes de que él se transformara en niño, en el vientre de María. No, ellos conversaban ahí arriba. ¿Verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido desde siempre. ¿Aló? Jesús no nace en María. O sea, Jesús sí, pero el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios es eterno. Dice la palabra que por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por Jesús. Él creó el universo, todo lo que hay lo hizo Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que Él vino para cumplir esa voluntad expresa del Padre en favor de la humanidad. Porque eso es lo que viene a hacer Jesús. Él no viene por Él, Él no viene para Él, Él no viene para el cielo, Él no viene para los ángeles. Él viene a cumplir una voluntad expresa del Padre para salvación tuya y mía. Jesús sabía que venía eso, por supuesto que lo sabía. Y sabía el costo que iba a significar eso, también lo sabía. Perfectamente conocía la voluntad del Padre, el Hijo de Dios, al venir a este lugar. Entonces, ¿de qué dependía que esto se cumpliera? Que se cumpliera la salvación en favor de tu vida. ¿De qué dependía? De su obediencia. ¿Aló? ¿De qué dependía? ¿Que los judíos se levantaran contra él? Eso también estaba escrito. Pero ¿y si él no se sometía? ¿Y si él no se dejaba apabullar? ¿Si él no se dejaba apresar? Si él se hubiese hecho invisible, no lo agarra nadie. ¿Sabía usted que Jesús en momentos se hizo invisible? Y quisieron agarrarlo y ya no estaba. Dice, pasó en medio de ellos. ¿Por qué no lo pudieron agarrar? Porque ya no lo vieron. Jesús podía ser invisible, pero no lo hizo. Es Dios. Siempre lo fue. Podría haber pedido, dijo, una legión de ángeles.
una legión de ángeles, 12 legiones de ángeles. Me equivoqué. Dijo, yo podría haber pedido 12 legiones de ángeles. ¿Y sabe cuánto es una legión de ángeles? Son 6.000 ángeles. Multiplíquelo por 12. ¿Cuántos ángeles habrían estado a favor de Jesús y hubiera dicho, ángeles, protéjame, que nadie me toque? ¡Pah! En ese momento venían los ángeles. Nadie le habría tocado un pelo al Señor. Es más, se habrían muerto todos fulminados, quemados, no sé. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no hizo eso. Esto es para ti. Este ejemplo es para ti. Lo que pasó con Jesús es para ti. ¿Por qué? Porque el modelo tuyo y mío es Cristo y la altura a la cual vamos a llegar es Cristo. La estatura del cristiano es Cristo. Usted no puede aspirar a una estatura menos que la de Jesús. Por eso algunos cristianos se sostienen en el tiempo y otros no. Porque cuando les suceden cosas, entonces dejan de ser cristianos porque ya les duele mucho. Una situación cualquiera que sea, personal, familiar, financiera, bla, 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 ministerial. Algunas personas se detienen y otros dicen, no, yo renuncio. He visto gente hasta renunciar al pastorado. ¿Han renunciado al pastorado? No, esto es mucho para mí, yo no quiero lidiar con gente, con viejos raros, me dijo una persona, vieja rara. No quiso seguir, encontró que era mucho. Oye, el ejemplo del maestro. ¿A quién tenemos de ejemplo por delante? ¿Aló? ¿A quién tienes tú de ejemplo por delante tuyo? Bueno, los pastores son un ejemplo, los líderes son ejemplos. Estamos para dar ejemplo. Para que tú veas que lo que se cumplió en Jesús también se cumple en mí, se cumple en los líderes y también se tiene que cumplir en ti. Amén. Porque cristianos de baquelita, cristianos de barquillos se quiebran con facilidad. Y Dios nos quiere forjar un nivel de valentía impresionante en cada uno de nosotros. Entonces, esa obediencia, como dice aquí, hasta el fin, diga conmigo hasta el fin. La obediencia de Jesús hasta el fin, no claudicar antes de la bendición. Porque él iba a un sufrimiento tremendo, pero significaba la bendición. Cuando tú puedes estar en momentos de angustia, de dolor, eso no es una maldad, eso es una bendición. Se va a provocar algo de aquello. Dios bendiga a los tres que dijeron amén. Se va a provocar algo de tus circunstancias difíciles. Algo Dios va a hacer de eso. Siempre tenga ese objetivo. La palabra de Dios lo dice. Que le irá bien a aquellas personas que pasan por situaciones conforme a la voluntad de Dios, porque esas personas verán la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces de esa obediencia dependía tu salvación y mi salvación. De la obediencia de Cristo en la cruz hasta dar su vida, depende la salvación de todo este mundo loco que está camino a la perdición, camino al caos, camino a la ira y al juicio de Dios. De eso depende la humanidad. De la obediencia que Jesús logró por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces yo te digo lo mismo a ti. De la aceptación de tu vida, de la voluntad de Dios para ti, de la voluntad de Dios, no de la tuya, va entonces a depender que te salves tú, que salves a tu familia y que salves a mucha gente que depende de ti o dependerá de ti. De tu misma obediencia va a depender que tu núcleo familiar se salve. Si tú claudicas, toda tu familia se pierde. Pero si tú eres una persona obediente a la voluntad de Dios, aceptas la voluntad de Dios, entonces tú vas a estar abriendo las puertas para la salvación de los tuyos. Pero usted deja de perseverar y le cierra la puerta a medio mundo. Porque nosotros somos una semilla. Que si la semilla no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Amén? Si muere, da mucho fruto. ¿Cuánto entiende ya lo que es morir? ¿Quieres salvar a tu curso, los que están en el colegio? ¿Quieres salvar a tus amigos? ¿Quieres salvar a tus vecinos? ¿Quieres salvar a tus compañeros de trabajo, a tu barrio, a tus parientes? Tú tienes que ser obediente a lo que Dios te ha establecido. Duela o no duela. Nunca le vamos a engañar a los cristianos diciéndole, mire, usted va a llegar a la iglesia, usted va a aceptar a Cristo y se le acabaron todos sus problemas. Va a tener plata, le va a ir bien. No, eso no, la Biblia no lo enseña. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la palabra, padecerá algún nivel de problema, de persecución. ¿Amén? Va a vivirlo, pero eso es con un propósito. Vas a ver fruto y vas a ver bendición si eres fiel a la voluntad de Dios. Entonces, Cristo mismo pudo venir a esta tierra, escuche bien esto, el mismo Hijo de Dios aparece en la escena del mundo porque Dios usó a personas claves que aceptaron la voluntad de Dios
para que el Hijo de Dios viniera en un momento a la historia de la humanidad. Escuche esto. Usted sabe la historia de Abraham, el padre Abraham. Abraham es uno de estos claves en la Biblia. Que si él, un par de miles de años antes del Señor Jesús, no hubiese sido fiel a la voluntad de Dios y no la hubiese acatado, el Hijo de Dios no tenía por dónde venir. ¿Comprende que todo es un linaje? Hablando humanamente, todo es un linaje. Diga conmigo, todo es un linaje. De mi conversión dependió todo el linaje de mi familia, para arriba y para abajo. Así es la cosa. Depende de lo que yo haga, de lo que tú hagas, lo que va a pasar en el futuro de tu vida. Para adelante y para atrás. O sea, para tus padres, para tus hijos, para todos los que están a tu alrededor. Depende de ti. ¿Aló? No depende de un golpe fortuito, no depende de que estará de Dios, la voluntad de Dios, a lo mejor se cumple, no sé, yo quiero que Dios salve a mi familia. No, va a depender de tu fidelidad. Va a depender de la obediencia tuya. En Hechos, capítulo 3, versículo 25, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 25, habla acerca de esto, y el versículo 26 también dice la palabra allí. Ustedes, dice aquí el apóstol Pedro que está hablando, ustedes, le dice a los judíos, son hijos de los profetas. O sea, nadie es hijo de nadie, como la canción que hay, se canta en Colombia, ¿no? Soy la hija de nadie. ¿La han escuchado? No sabe quién es el papá y quién es la mamá. Mire, ustedes son hijos de los profetas, o sea, ustedes descienden no del aire, ustedes descienden de personas que estuvieron fieles antes que ustedes. Amén. Yo soy lo que soy porque antes de mí hubo alguien que me levantó a mí. Obvio. Alguien me formó a mí, yo no me formé solo. Hubo alguien que me llamaba también a la oficina, ahí al sillón verde en ese tiempo, y me hablaba. Y me decía, hijo, esto ya no te conviene. Y me decía, cambia la actitud. Ese era mi pastor, que me enseñó la palabra de Dios. Ustedes son hijos de los profetas, dice Pedro, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. ¿Con quién Dios hace pacto? Con los que están antes que tú. Amén. Dios hizo un pacto con David, después con los descendientes de David, después lo hizo con su hijo, después lo hizo con los apóstoles y también lo hizo conmigo. Y lo ha hecho contigo. Dios hace un pacto. ¿Cuál es ese pacto? Si tú eres fiel a mi voluntad, yo voy a levantar descendencia y te voy a bendecir. Amén. Y va a haber fruto después de ti. Ese es el pacto de Dios. Y mira lo que dice. Él hizo pacto con nuestros padres, diciéndole a Abraham. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, en tu semilla, en tu semen, de tu descendencia vendrá uno en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra. 2000 años de Cristo, hermano. 2000 años antes. Ya estaba diciendo el Señor que por la obediencia de ese hombre Abraham, las naciones iban a ser benditas por un Salvador llamado Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Y Abraham fue fiel a ese pacto? ¿Aló? ¿Fue fiel o no fue fiel? ¿Cómo conocemos a Abraham? Como un tipo loco así que creía de repente no, de repente se iba al mundo, de repente estaba en la fe. No, Abraham fue un hombre de una línea. ¿Cometió errores? Claro, cometió errores. Como muchos de los siervos de Dios cometieron errores y pecaron. Y ya hemos hablado del ejemplo del gran David. Pero no nos vamos a detener en esos errores, sino cómo ellos los enmendaron. Y cómo siguieron adelante. Cometí el error, pero me paré, como los niños chicos. ¿Has visto unos niños que son así especiales, ¿no? Me encantan esos niños que se caen y la mamá lo mira nomás, no le dice nada. Y el niño se hace así. Y siguen caminando. Esos cabros chicos me gustan a mí. Porque si se cae, ¡ay, mi hijo se cayó! Entonces, cuando dice así la mamá del niño, ¡guau!, empieza a llorar. ¿Te has dado cuenta? Pero si no le dice nada y lo para y después le hace así nomás. Porque en la vida hay muchos costalazos. ¿O no? Hay muchas caídas. Entonces hay que ponerse de pie. Y estos hombres se pusieron de pie. Y le dice el Señor, entonces a ustedes primeramente, ¿está por ahí el versículo? No pasa nada. No hay feedback. Wow. Hechos 3:25, a la 1, a las 2 y a las 3. No, ahí resultó.
Le dice la palabra, a ustedes primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, mira lo que dice, a ustedes primeramente Dios habiéndole levantado a su Hijo, a ustedes judíos, era para ustedes primero, lo envió para que los bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El Hijo de Dios vino primero al pueblo judío. Los judíos que hicieron, lo rechazaron, la gran mayoría. Obviamente no todos, porque los apóstoles eran judíos, contando a Pablo, pero no eran los 12. Entonces, dice aquí que envió a Jesús para que bendijese a su pueblo, pero también Dios dice que envió a Cristo para que bendijese la tierra entera. No solo el pueblo judío, sino que en un momento Pablo dice, ya veo que ustedes niegan al Señor y no lo quieren, me vuelvo a los gentiles. O sea, ahí el Señor nos tocó a todos nosotros, los paganos, nosotros, los que no éramos judíos. Y la palabra de Dios comenzó a correr para toda la humanidad. Qué tremendo es esto. Por eso entendemos que Él viene para salvación del mundo, no viene para levantar religiones en el mundo, porque Cristo nunca vino para eso. Amén. Entonces, por la obediencia, diga conmigo, por la obediencia de Abraham, vino un descendiente. Pero dígalo, no me mire así, no. Diga conmigo, por la obediencia de Abraham. A ver, dígale que está a su lado, repite lo que está diciendo el pastor, por favor, sé diligente, sé obediente, por favor. Diga conmigo, por la obediencia de Abraham, vino el descendiente que salvó a la humanidad. ¿Comprende la importancia de obedecer la voluntad de Dios? Él lo aceptó. Dios le dijo, de ti va a venir un descendiente que va a ser la salvación del mundo. Y Abraham dijo, hágase conmigo tu voluntad. Hágase conmigo tu voluntad. Y porque le creyó, fue llamado el padre de la fe. Porque creyó cuando no había nada. No había hijo. Había semen, pero no había descendencia, porque la esposa era estéril. Pero Dios le dijo, igual voy a darte una descendencia. Él lo creyó y se cumplió la voluntad de Dios. Por eso digo que es tan importante que tú seas el gestor de la voluntad de Dios para que venga lo que tú quieres que venga. ¿Cuántos de ustedes están esperando cosas grandes de parte de Dios? Levántenme la mano. Cosas grandes de Dios. Depende de tu obediencia. Depende de tu acatamiento de la voluntad de Dios y dejar la tuya de lado. Así es la cosa, pastor. Así es. Si usted no deja su voluntad, ¿cuándo Dios va a hacer la tuya contigo? No se puede. Entonces, cuando tú vives una vida sin Dios, tú ejecutas la voluntad tuya meramente. Tú ejecutas la voluntad, dice, de la carne y la voluntad de tus pensamientos. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3 dice lo siguiente, entre los cuales, aquí está hablando Pablo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo lo que a ti se te ocurre, pero no lo que Dios quiere que tú hagas. Así vivíamos todos, diga conmigo, en otro tiempo. En otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Haciendo la voluntad ¿de qué? De tu carne sin Dios. La carne es nuestro ser sin la naturaleza divina, eso es la carne. Sin Dios presente. Esa es la naturaleza de la carne. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos del enojo de Dios, hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, cuando no teníamos a Cristo éramos igual que los demás. Ah, pero yo no era un asesino, no era tan malo. Tomaba, pero poco. Le pegaba a mi señora, pero despacito. Decía garabato, pero de los más finos, de los no garabato grosero. Garabato de salón. ¿Usted sabe que hay groserías de salón? Por eso algunos creen que están hablando bonito. Entonces quiero decirle algo. Usted antes de conocer a Jesús, ni en sus pensamientos, ni en tus acciones, estaba lo que Dios había preparado para ti. No había ningún atisbo de lo que Dios quería que tú realizaras. No había, no existía. En mi vida no existían los planes de Dios, en mis pensamientos, en mis acciones. No había nada relacionado con lo que Dios quería hacer conmigo. Vivía la voluntad de mi carne y de mis pensamientos, igual que usted. Tú hacías lo que bien te parecía. Y por eso cometimos tantos errores, pecamos, metimos las patas y después queríamos arrepentirnos y ya era tarde. Teníamos aquí encima, la mochila la teníamos arriba de la cabeza. Por haber hecho tantas cosas incorrectas, por eso también nos acercamos al Señor y dijimos, bueno, basta, mi vida está aquí, ahora yo quiero comenzar una nueva vida. ¿De qué depende la nueva vida? De tener a Jesús, pero también depende de que ahora comiences a hacer la voluntad del Señor.
No solo venir a la iglesia, sino comenzar a hacer la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuántos quieren eso? Tú necesitas hacer la voluntad de Dios para que entonces vivas su plan, su propósito y se cumpla el programa de Dios. ¿Sabe usted que Dios tiene una agenda? Dios quiere cumplir su agenda contigo. La agenda de Dios, escuche bien, ya está llena. No la tienes que llenar tú, tienes que conocer la agenda. Tiene que interiorizarse de cuál es la agenda de Dios, pero la agenda de Dios para ti ya está trazada. Cuando hay gente que dice, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer este próximo mes, no sé qué voy a hacer el próximo año, yo no sé qué. Mire, Dios tiene la agenda ya lista, la tiene ya preparada. Si la quiere conocer, zambúllase, sumérjase con el Señor y va a comprender todos los planes que Dios tiene para su vida. ¿Ok? Entonces, los planes de Dios, como lo dice Isaías también, capítulo 55, habla acerca de esto. Y dice el profeta, hablándole a Israel, los caminos de Dios son más altos que tus caminos, Israel. Los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos. Entonces algo tiene que ver con los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios. Dios tiene un deseo, un querer, un anhelo, y eso está en los pensamientos, en el plan y en la voluntad de Dios. Porque todo lo de Dios está por sobre lo tuyo. Amén. Los planes de Dios ahora recién lo están conociendo algunos, y siempre te das cuenta que están más altos que los tuyos. Y te desafían, ¿verdad? Te desafían a ir más allá, te desafían a ser una persona valiente, a quebrantar moldes que nunca antes había roto. Pero ahora sí está la posibilidad de romper todos esos moldes. Entonces, los pensamientos en nosotros, los hijos de Dios, son claves. ¿Por qué son tan claves nuestros pensamientos? Los pensamientos que vamos a asumir en nuestra vida, porque son la fuente de lo que vamos a hacer. Los pensamientos tuyos son los que te hacen a ti ser la persona que tú eres. Lo que tú piensas es lo que eres. O sea, usted es lo que piensa. Por eso es que tus pensamientos no pueden estar en cualquier cosa. Tus pensamientos no pueden estar centrados en cualquier cosa. Porque son la fuente de lo que tú hablas y de lo que actúas. Los pensamientos en la vida de una persona tienen que ser guiados por la palabra para que te estructuren tu vida. La estructura de tu vida cristiana te lo va a dar los pensamientos. Si tú tienes pensamientos que vuelan y te gusta hacer lo que tú quieres, entonces no vas a tener una estructura como hijo de Dios. Dios quiere darte la estructura correcta. ¿Amén? La estructura correcta. Porque a veces hay gente que está desestructurada. ¿Y sabe lo que pasa cuando usted no tiene una estructura sólida, buena, con buena base? Una estructura firme, va a pasar lo que pasó en Turquía con el terremoto. ¿Se ha dado cuenta dónde se quebraban los edificios en Turquía? ¿Vio videos? ¿Dónde venía el problema de los edificios en Turquía? ¿En el último piso? ¿Era porque se movían mucho? Abajo estaba el problema. Porque no estructuraban bases sólidas. Cuando uno construye un edificio, las bases primarias deben ser mucho más sólidas que las de arriba. Y eso sostiene el andamiaje. Sostiene toda la construcción. Y eso fue lo que pasó en Turquía. Entonces, por eso que usted debe ser estructurado sólidamente. Lo que va a estructurar tu vida es tus pensamientos que ahora deben venir de parte de Dios, es la voluntad de Dios. Él te va a enseñar a pensar de otra manera. Amén. Usted me imagino que ya no está pensando igual que como llegó el primer día a la iglesia. Ahora usted está tratando de pensar de manera diferente. Cómo actúo, cómo hablo, con quién me junto, dónde voy, dónde sí, dónde no, cuándo salir, cuándo no ir, cuándo sí, cuándo no. Eso tiene que ver con un cambio en la manera de pensar. Y Dios nos está cambiando nuestra manera de pensar. ¿Cuántos sienten ya que están cambiando su manera de pensar? Amén. Somos lo que somos porque ya pensamos diferente. Es fácil ver a una persona, uno la mira en su accionar y dice, así es como piensa. Eso lo hace porque así piensa que está bien. Pero está lejos de la estructura de Dios. A veces hay gente que está muy lejos de la estructura de Dios. Cosa de mirar sus acciones. Cosa de mirar las decisiones que toma. O cosa de mirar con quién valora más estar reunido. ¿Usted valora estar con la iglesia? ¿Usted valora estar con sus hermanos? ¿Cuántos valoran estar en una célula? Levanten la mano. ¿Cuántos valoran estar en una célula? Dele valor a eso. Ahí viene un cambio de mentalidad. Los que van a célula, los que están los días domingos. Entonces, creo que podamos ver dos verdades acerca de qué es lo que es la voluntad de Dios. La primera de ellas es que la voluntad de Dios está escrita. La voluntad de Dios está, ¿dónde?
Hay personas que dicen, yo no sé cuál será la voluntad de Dios para mí. Una persona me dijo, y a lo mejor usted ha escuchado gente que dice así, para algo me querrá Dios. Yo sé que estoy en este mundo por algo, pero ese algo no lo sabe. Yo sé que estoy para algo y no lo cumple nunca, porque no conoce lo que está escrito. ¿Dónde nos revela Dios su voluntad? En su palabra. Y gracias a Dios por la Biblia. Amén. Gracias a Dios por este libro que va a dirigir tu vida. El libro que Dios ha permitido que quede para todas las naciones de la tierra, en todos los idiomas, en todos los dialectos. La Biblia está escrita hasta en mapudungún si usted la quiere comprar. ¿Sabía? La Biblia está escrita en mapudungún hace muchos años. Yo estuve en la edición cuando se largó aquí en China, en Sociedad Bíblica, la primera Biblia en mapuche. Y se le entregó a los pastores mapuches que estaban en ese momento ahí, felices, porque estaban recibiendo la Biblia en su idioma. Tremendo, Dios no deja a nadie solo, ¿no? Dios no deja a nadie sin la bendición de la palabra de Dios. Entonces la voluntad de Dios está escrita. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a hacer lo que estaba escrito de Él. ¿Comprende? Todo lo que Jesús hizo ya estaba escrito. O sea, podemos decir en otras palabras, Jesús no escribió una historia propia cuando vino y se le ocurrió hacer lo que Él quiso. Entonces dijo Jesús, voy a hacer una historia que sea agradable a toda la gente, una historia nueva, me la voy a jugar, voy a dejarlo a todos con la boca abierta y voy a hacer cosas que nadie ha hecho. Entonces voy a escribir una historia, voy a hacer un libro y se lo voy a presentar a mi Padre. ¿Eso hizo Jesús? Diga conmigo, el libro ya estaba escrito. ¿Aló? El libro ya estaba escrito. Y para ti igual, el libro ya está escrito. La voluntad de Dios expresa en la Biblia ya está escrita. Ya fue realizada. Hebreos 10:5 al 7, Hebreos 10:5 al 7 dice lo siguiente. Dice, por lo cual, hablando de Jesús, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí está hablando Jesús antes que fuera el Hijo de María. Sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones, o sea, sacrificios animales, por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, esta palabra está citada del Antiguo Testamento, por si usted no lo sabía. Dice, entonces dije, ¿quién dijo eso? Jesús. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué pasaba? Que para recibir expiación de los pecados, para que Dios no culpara y no destruyera a Israel, Israel tenía que hacer ofrendas de animales y derramar sangre de animales para que Dios no los destruyese. Porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿quién moría? El animal. ¿Cuál animal? ¿Cualquiera? No, limpio e inocente. Derramaba su sangre y esa sangre era puesta por el sacerdote en el templo. Cada vez que entraba el sacerdote, solamente el sacerdote podía entrar en el lugar santo para ofrecer la sangre de los animales. Y de esa manera dice que Dios cubría los pecados del oferente, del que ofrendaba. Ofrendaba la sangre del animal que él mismo mataba, o alguien de los sacerdotes le ayudaba a matarlo, ahí en un lugar especial donde se mataban todos los animales. El olor a carne era una cosa increíble, increíble, todos los días animales, sangre, degollamiento. ¿Comprende cómo era el asunto en Israel? Era más muerte, más muerte, más muerte. Y dice que Dios, cuando veía que la sangre era derramada, Dios no veía el pecado porque se cubrían los pecados del pueblo, pero no eran quitados de la conciencia. La sangre de los animales no puede quitar el pecado de la conciencia. ¿Aló? La sangre derramada de los animales no puede quitar los pecados de tu conciencia, ni tu sangre tampoco, como los que se flagelan y creen que van a encontrar más agrado delante de los ojos de Dios. Religiosos de todo el mundo hacen eso. Y esas religiones que aprueban eso dan a entender que sí lo deben seguir haciendo. Y eso no cuenta delante de Dios. Entonces tuvo que venir la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando esa sangre se derramó, cuando tú crees en esa sangre, el pecado sale de tu conciencia. Ya no hay memoria porque no queda dentro de ti.
los pecados son absorbidos por la sangre de Jesús, porque se fueron todas a la cruz del Calvario. Y cuando tú crees, en ese momento se ejecuta un milagro de que tu pecado sale y va a dar a la cruz. Allí quedaron nuestros pecados. Allí quedaron clavados nuestros pecados. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús vino para declarar y cumplir la voluntad del Padre que ya estaba establecida. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así como el Padre escribió que yo tenía que venir a hacer su voluntad, así yo quise que se hiciese. Yo te digo, aquí está la voluntad de Dios para ti. ¿Tú quieres que así se haga contigo? ¿Tú quieres cumplirla? ¿O quieres hacer tu voluntad hasta que te mueras? Tú vas a perder tu alma, ¿sí? Haciendo tu voluntad tú no vas a llegar al cielo. Usted tiene que tomar una decisión. La decisión que tomó Jesús antes de venir a ser ser humano. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando supo Jesús el plan del Padre, dije, he aquí yo vengo. Wow, he aquí yo vengo para hacer su voluntad. Entonces diga conmigo, la voluntad de Dios ya está trazada. ¿Ok? O sea, no trate de usted de hacer la vida como a usted se le antoje, porque ese no es cristianismo. La voluntad de Dios ya está clara y establecida. Por eso que tenemos que aprender lo que dice la Escritura. Tenemos que aprender lo que dice la Escritura para hacer lo que la Escritura dice. Hay gente que se enoja con las iglesias. Hay gente que se enoja con sus líderes, con los pastores, porque le dicen, oh, ahora usted haga esto, muévase aquí, haga esto allá. Entonces dicen, me están presionando. Me están presionando en esta iglesia. No, lo que estamos haciendo es decirte, esta es la voluntad de Dios, no haga lo suyo. Hay personas que quieren hacer como el libro del cual le decía yo que Jesús pudiese haber escrito. He aquí yo vengo, Padre, para cumplir mi propia voluntad, voy a escribir un libro con mis historias. No, Jesús no vino a eso. Jesús vino a hacer exactamente lo que el Padre le había trazado. Comprenda eso. ¿Lo comprendió? ¿Aló? ¿Qué quiere seguir haciendo? ¿La tuya o la de él? Jesús dijo, yo vengo para hacer la voluntad de mi Padre. Porque eso va a salvar la humanidad. Si tú haces la voluntad del Padre, vas a salvar la humanidad. Si tú haces la voluntad de Dios, vas a salvar tu familia. Y a todos esos amigos que tú sabes que están perdidos, los vas a ayudar para que conozcan a Jesús. A toda esa gente que necesita a Dios. Y hay harta gente que está sin Dios. Hay harta gente que está corriendo detrás de las cosas que perecen y no de las que permanecen para siempre. Entonces, no invente la rueda. La rueda ya fue inventada, querido. No trate de hacer su propia historia, una historia paralela. No trate de tener su propia agenda. Yo no tengo una agenda personal. Hace rato que la deseché. Hace rato que deseché mi agenda. Yo no tengo agenda propia. Yo vivo la agenda de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en la agenda de Dios? La agenda de Dios ya está llena. Solamente conócela y vívela. Conózcala y vívala. Ya está llena la agenda. No es que va a adquirir algo nuevo para ti. No, ya está escrito. Estaba escrito que yo fuera pastor. ¿Aló? Estaba ya establecido por Dios, no en la Biblia, estaba establecido por Dios en el libro de Dios, en el rollo de Dios, claro, ya estaba escrito. Yo sabía eso cuando llegué a la iglesia, no tenía idea, hermano. ¿Qué iba a saber yo? Que un día iba a ser un líder, un pastor, yo no tenía idea. Usted tampoco tiene idea hasta dónde puede llegar. Los que son líderes en esta iglesia, ¿sabían que algún día iban a ser líderes? Que iban a tener ovejas a su cargo, que iban a enseñar la palabra, que iban a poner la mano, iban a sanar a los enfermos, iban a poder echar fuera un demonio. ¿Usted sabía que iba a pasar eso con usted? No, yo tampoco. Pero estaba escrito de mí que así iba a ser. ¿Y cómo lo supe? Porque el Señor habla personalmente a través de la palabra. Por eso tengo la Biblia más rayada que charango de gato. ¿Por qué? ¿Conocen los charangos? Esos que se tocan así. Imagínense un gato tocando el charango. El que entendió, entendió nomás. Entonces no trate usted de inventar la rueda porque ya está inventada. No viva su voluntad y tampoco diga, ay, es que a mí me cuesta tanto. Pero te va a tocar tomar decisiones. ¿Ok? O sea, usted debe definir muy bien qué va a hacer con su voluntad. Y aquí le voy a revelar algo que me reveló el Espíritu Santo, porque cada vez el Espíritu Santo sigue revelando cosas. ¿Quiere escuchar revelaciones? Cuando usted escucha una revelación y la hace, usted va a ser una persona vencedora. Amén. Entonces usted tiene que saber qué va a hacer con su voluntad, porque su voluntad es de libre elección.
Usted elige hacer la voluntad de Dios o no. A usted nadie le puede obligar. ¿Quién no obligó a Jesús? ¿Le mandó un par de ángeles, Señor, que fueran guardianes para que lo estuvieran picaneando a Jesús para que hiciera la voluntad del Padre? Nunca. Nunca. Diga conmigo, Él solito. Diga conmigo otra vez, Él solito. Él solito obedecía. Porque ya sabía cuál era la voluntad del Padre. Amén. Y cuando tú ya sabes que tienes que hacer algo y no lo haces, tú no eres cristiano. ¿Quieres vivir tu voluntad? Los cristianos queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando Jesús acepta nuestra vida, cuando nosotros le hemos entregado el corazón a Él, Él nos acepta como sus hijos. Y es una gran bendición que Él te acepte como su hijo. ¿Por qué? Porque tú lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Señor y Salvador no es cualquier cosa. Tú no aceptaste venir solamente a una iglesia. Usted no tiene solamente el plan, la voluntad de Dios. No es que usted solamente esté en una iglesia. Como a veces las personas dicen, ¿y usted es cristiano? Sí, yo voy a una iglesia. Se lo he enseñado muchas veces. Usted no diga eso. Si usted es de esta iglesia, esta es tu casa, tú debes decir, no, yo no voy a una iglesia. Yo pertenezco a esta iglesia. ¿Cuántos dicen eso cuando les preguntan? No, yo voy a una iglesia que está allá en Avenida del Paraíso. Usted no diga eso. Yo pertenezco a esta iglesia. Yo no digo voy a una iglesia. No, esta es mi iglesia. Yo soy parte de esa iglesia. Entonces, por eso que nosotros debemos cuidarnos de cometer pecados voluntariamente. Voluntariamente quiere decir de tu voluntad, lo que tú decides. Eso quiere decir voluntariamente. O sea, hecho con mi voluntad. Yo hago mi vida con mi voluntad. Yo quiero la voluntad de Dios. Y por eso yo postergo mi voluntad por la voluntad de Dios. Y eso es lo que trae la mayor satisfacción a la vida de una persona. Amén. Entonces, no debemos cometer pecados voluntarios con tu voluntad. Conoces la palabra de Dios, ya sabes lo que es bueno y malo, no lo cometa. Haga lo que ya comprendió que es bueno hacer. Y viva esa voluntad. Sea fiel. Conságrese a la iglesia. Conságrese a su célula. Conságrese al crecimiento. Y de esa manera la voluntad de Dios se va a ir cumpliendo en ti. Día tras día. Porque Hebreos 10:26 dice lo siguiente. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, eso es con tu voluntad, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué más podría hacer Dios por el que quiere pecar voluntariamente? ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Podría mandar a otro hijo suyo a morir en otra cruz? No, ya no. Una sola vez y para siempre. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire cómo le llama aquí a una persona que peca voluntariamente la palabra. ¿Le llama cómo? Diga conmigo, adversario. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale, no seas adversario de Dios. No seas adversaria. No te transformes en adversaria de Dios. El que peca es un adversario. ¿Dios tiene adversarios? ¿Aló? ¿Dios tiene adversarios? Se quedaron callados. ¿Usted cree que toda la gente es amiga de Dios? Dios está lleno de adversarios. En las ciudades, en las mismas iglesias, adentro hay adversarios de Dios. ¿Quién es un adversario? Ya se lo acabo de decir. Es el que lucha con Dios. El que peca voluntariamente, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo quiere hacer. Esa persona es un adversario de Dios. Un adversario. Para Jesús hubiese sido pecado romper su pacto que tenía con el Padre. Pregunto. ¿O porque era el Hijo de Dios no le iba a pasar nada? ¿Habría sucedido algo si él hubiera roto el pacto que tenía con su Padre? ¿Qué piensa? ¿Habría sido pecado romper el pacto? Y si hubiese sido pecado para él, ¿por qué no para nosotros? Jesús hubiese sido un adversario del Padre si no se hubiese sujetado a la voluntad del Padre. Se habría convertido en un adversario de Dios, porque habría roto su pacto, el pacto de fidelidad,
El pacto de llegar hasta el final. El pacto de decir, Padre, yo me dispongo y yo quiero ser usado para que la salvación venga sobre la humanidad. Yo voy a dar mi vida. Voy a ser ser humano, va a correr sangre por entre mis venas. Y de esa sangre dependerá la salvación de la humanidad. Yo voy para ese propósito. Y lo cumplió. Pero si hubiese fallado el pacto, ¿podría haber sido? Sí. Gracias a Dios que Él fue fiel. Y por eso estamos sentados aquí, en esta mañana, en una iglesia, recibiendo la palabra de Dios que se va a predicar hasta que el Señor vuelva. Porque un momento la palabra de Dios será cerrada para toda la humanidad. La palabra de Dios no se escuchará nunca más en ninguna iglesia, en ningún lugar, en ningún canal de televisión, en ninguna radio. Porque habrá llegado el momento del fin. El momento en que traerá Dios a cuenta a toda persona delante de Él. Por eso dice aquí que un adversario se expone a un juicio de hervor de fuego que ha de devorar, no dice a los cristianos, dice a los adversarios. Lucas 22, 42. Un adversario de Dios se hizo Satanás. En el cielo se rebeló contra Dios y pasó a ser llamado el adversario de Dios. También Judas se transformó por traicionero en un adversario de Dios. Habiéndolo tenido todo, estando dentro de del propio equipo, del propio núcleo de lo cercano al Señor, traicionó al Señor, hizo lo que quiso, nunca dejó su voluntad, nunca aceptó un cambio. Y mire dónde terminó. Mire dónde terminó Judas. Dice Lucas, hablando del mayor momento de angustia que Jesús vivió ahí en el huerto de Getsemaní, usted lo sabe. Lucas 22, 42 dice Jesús aquí hablando en agonía, en un momento terrible de decisión de ir a la cruz. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Señor, es difícil, es terrible este momento que voy a hacer yo de absorber los pecados de la humanidad. No era tanto que lo iban a clavar. Señor, que no me claven las manos, que no me pongan espina en la frente, no era eso. De lo que se trataba es que Él iba a absorber en su vida, en su alma, el peso del pecado de toda la humanidad. Esa era la copa. Y Él le dijo al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos están dispuestos a decir así? Señor, yo no quiero mi voluntad, yo quiero tu voluntad. Y si eso significa que algunas cosas se van a romper, amén, que se rompan. Amén. Si eso significa que tengo que cambiar modalidades y etcétera, ya te lo voy a explicar. Porque estamos en la introducción recién. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo difícil que venía. Sabía lo difícil que venía. A mí me encanta ver personas en momentos de dificultad. Wow. Me encanta. ¿Por qué? Porque sé que de ese momento depende qué se va a cumplir, la voluntad de Dios o la voluntad de la persona. Amén. Entonces, cuando tú vienes a mí o vas a tu líder, le cuentas una dificultad terrible que te está pasando, eso va a definir lo que viene. Eso va a definir lo que viene. Amén. Entonces dígale que está a su lado, no se ponga a llorar. Jesús se angustió en el momento de dolor, de traición, pero Él no se puso a llorar. Padre, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esto a mí? Señor, podría haber sido otro, pero no estaba así Jesús. Él no estaba llorando. Él estaba en angustia, que es diferente. Y la angustia hizo que de su frente surgieran, dice, transpiración, sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso no fue por la corona de espinas, eso fue por la angustia. Pero Él no estaba llorando por eso. No estaba llorando por eso. Amén. Quiero terminar esta parte con el relato bíblico del joven rico. Usted sabe, la palabra de Dios cuenta el relato de un joven rico que se encontró con Jesús. Dice que era muy rico. Y Jesús le hace el llamado de venir en pos de él. Pero dice que este joven se puso muy triste porque no quiso seguirlo. Y entendemos que este hombre, por ser tan rico, dijo Jesús que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Más difícil que pasar el camello por el ojo de una aguja. Porque la avaricia significa amar a un Dios, porque tenía puesto su corazón en el dinero
Y el fin, la vida de este hombre existía solamente para acumular dinero, acumular riquezas, pero cuando Jesús lo llamó, él no quiso ir porque el Señor le dijo, vende todo, dáselo a los pobres, porque se iba a despojar del dinero. Pero, ¿quién sabe que Dios tenía preparado para él riquezas económicas, espirituales, 1000 veces más grandes que la que él tuvo por quedar solo? Él no quiso seguir a Jesús y dice la palabra, esto es lo más triste de todo, que se fue triste. Se fue triste y no pudo seguir a Jesús. ¿Usted cree que este joven rico habría sido feliz al lado de Jesús? Dígame sinceramente, ¿usted cree que habría sido feliz? Sin plata pero feliz. Y el Señor le habría dicho, por cuánto renunciaste a tus millones y no sé qué, mira lo que te doy. ¡Buah! A lo mejor hubiese sido más rico, pero feliz. Porque el Señor le dijo, sígueme. Y ese llamado de Jesús a decirle, sígueme, era para que estuviese con él, aprendiera los caminos de Dios, pero también para que fuera un gran hombre, un gran discípulo, una gran influencia para salvar a muchas personas. Si Jesús te dijo, sígueme, y tú no lo haces, tú te pierdes lo más grande y te quedas con lo tuyo. Te quedas solamente con lo tuyo. Mire, con la avaricia no se puede seguir a Jesús. Este hombre era un avaro, tenía puesto su corazón en las riquezas. Como le digo, la avaricia es un Dios, es un amo. Y la palabra dice que tú no puedes amar a dos señores. O amas a Dios o amas al dinero. Pero a los dos no se puede. ¿Quién lo dijo eso? Jesús. Y le voy a revelar algo más. Si tu pareja o tu cónyuge es tu señor o tu señora, no vas a poder servir a Dios correctamente. Porque no puedes amar a dos señores. Les presento a mi esposa. Ella no es mi señora. Porque señora quiere decir Madonna, dueña, amo. Eso quiere decir señora. Ella no es mi señora, esposa mía. ¿Qué dice la palabra? Es mi esposa, es mi cónyuge, pero no mi señora. Porque señora es, ella me manda a mí, mi señora. Oye, cuidado que viene tu señora. Y se esconden. Si tú tienes un nombre de señor o tu mujer es tu señora, entonces ella es la que manda. Y si te manda, en el matrimonio no es para mandarnos, yo no le doy órdenes a ella. Le dejo la minuta aquí, hiciste esto, lavaste al perro. Yo no, usted no puede hacer eso, pero hay matrimonios que sí lo hacen. Y se demandan como señores. Si tú tienes a tu esposo de señor, no vas a poder servir a Dios porque no puedes amar a dos señores. Esa no es la voluntad de Dios. Dios tiene que estar por sobre el señor esposo, la señora esposa. Amén. Porque ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿No es el Señor? ¿Y puede haber otro que se llame Señor? No. Hay un Señor, que es Cristo. Tu marido no es tu Señor. Dígale a las mujeres que están a su lado, tu marido no es tu Señor. Y dígale a los hombres, tu señora no es tu amo. Porque hay viejas bien mandonas. Hay viejas mandonas, hermano. Y controlan todo. ¿Hiciste esto, papá? Sí, mi vida. Dice el hombre, ¿no? Y después se la hace igual por debajo. Se la hacen por debajo. Por eso lo combatimos esto, porque es demoníaco. La palabra Madonna quiere decir señora, la dueña, la doña. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Entonces aquí usamos señor, esposo, esposa. No mi pareja. En la Biblia no existe esa palabra. Usted tiene que casarse. Si usted está en pareja, tiene que correr con eso. Tiene que correr con eso. Usted ya sabe por qué razones son, ¿verdad? Ya conoce la voluntad de Dios. No puede hacerse el loco. Tiene que correr con eso. Amén. Y lo último es que la voluntad de Dios la debes de comprobar. La debes comprobar. Porque Romanos capítulo 12 habla acerca de esto y dice que debemos presentar nuestros cuerpos. Romanos 12, 1, 2, el texto que compartimos al comienzo, habla acerca de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es tu culto racional entregado a Dios. O sea, ¿cómo yo voy a comprobar que la voluntad de Dios la estoy haciendo?
que la voluntad de Dios está viniendo y la estoy haciendo, primero, muera a su voluntad. Amén. Muera a su voluntad. Por algo Jesús fue llevado a una cruz para morir, y eso nos enseñó que nosotros también debemos morir a nosotros mismos. Entonces, nuestra vida debe ser un sacrificio permanente que agrade a Dios, y esto quiere decir, ofrece tu vida en sacrificio vivo, es una disposición completa. Diga conmigo, disposición completa. ¿Cuántos quieren darle toda su vida a Dios? No, yo le doy el 20 nomás, el 30, y si me da más, yo le doy 10 más. Y si me da otro poco Dios, yo le doy otro 20%. No, la vida cristiana no es así. Hay mucha gente que le da de a poquito, ya. El próximo mes yo dejo el cigarro. El próximo mes ya yo creo que ya no voy a ir a esas fiestas ordinarias donde todos se mueven toda la noche. De a poquito, entonces, de a poquito ya no voy a insolentarme con mi madre. No es así. No es así. Diga conmigo, disposición completa. De todos tus sentidos, o sea, ahí está toda tu vida involucrada. Haga la voluntad de Dios con sus ojos, con sus manos, con su boca, con sus oídos, con el tacto. Por eso lo que toca, no todo es santo. Tiene que ser con involucramiento completo. Disposición completo. Amén. Disposición completo. Puede poner esa música si quiere. Entonces, morir a tu voluntad. Es un sacrificio vivo, sacrificio vivo. Sacrificio vivo. No es un sacrificio muerto. El sacrificio de los animales, ¿cómo era? Obviamente el sacrificio era muerto. El animal muerto y se quemaba más encima. Y el humo subía delante de Dios. El sacrificio que Dios pide es de ti mismo, pero vivo. Vivo. Quiere decir, me sacrifico, me anulo, pierdo mi voluntad voluntariamente, valga la redundancia, porque dispongo toda mi vida para hacer la voluntad de Dios. Mi tiempo, mis finanzas, mis bienes, mi casa, mi auto, todo lo que soy, lo que tengo, es disponibilidad total para Dios. ¿Cuántos quieren que se haga la voluntad de Dios en sus vidas? Amén. Para que usted pueda decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y finalmente no acepte el molde de este mundo, como dice aquí Romanos capítulo 12, dice, no se conformen a este mundo o a este siglo, 12:2, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Una voluntad de Dios que es buena, agradable, perfecta. Wow, hacer la voluntad de Dios me agrada. ¿Le agrada a Dios que yo haga su voluntad? Sí, le agrada, pero a mí también me agrada. ¿A usted le agrada hacer la voluntad de Dios? Me encanta, me siento bien, es lo que siempre quiero hacer. No quiero hacer nada que ofenda a Dios. Yo le digo a los casados, ¿a usted le gusta andar haciendo cosas que a tu cónyuge le estorban? ¿Le molestan? No, antes sí las hacíamos porque teníamos una fuerza diabólica increíble. Sin Cristo, seamos puras leceras nomás, ¿verdad? Yo no, porque me casé siendo cristiano. Pero yo no quiero andar haciendo nada que a mi esposa le dañe, diciéndole cosas que la dañen, que la tiren para abajo. Y yo no quiero andar haciendo eso. Ahora imagínense, si con mi esposa no quiero hacer eso, ¿cuánto más con Dios? Yo no quiero hacer nada de lo cual Dios se ofenda de mí o me diga, tú estás descalificado. Hay personas a las cuales Dios ha descalificado, y Pablo habla acerca de esto, que personas, por no preferir la voluntad de Dios y siguen en lo suyo, Pablo dice, ellos han sido descalificados. Iban en una carrera, pero fueron descalificados. No sea, dice Pablo, que yo mismo, después de haber predicado la palabra, haga cosas raras y sea yo mismo descalificado. Dijo, ¿lo ha leído? Yo no quiero ser descalificado, Señor. Diga conmigo, yo no quiero ser descalificado en esta carrera. Porque mucha gente es calificada. Ya no califican. No acepte el molde de este mundo. Amén. No aceptes el molde de este mundo. El molde de este mundo va contra todo lo que es divino. El molde de este mundo acepta todo lo que se revela contra Dios. El molde de este mundo te dice, pasa a llevar nomás las autoridades civiles, eclesiásticas, las que sean, el papá, la mamá, pasa a llevar nomás las autoridades establecidas. Eso dice el molde de este mundo. Miente, 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 que algo queda, dice el pensamiento de este mundo. Roba, 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 no sé. Hay tantas cosas que se hacen en este siglo, en este mundo. No haga trampas legales con mentiras.
Nunca hagas trampas legales en tu trabajo. Aunque sea legal, si es una trampa y es algo que va contra la voluntad de lo establecido, no lo hagas, porque te vas a meter en problemas. Algunos hacen trampa con finanzas, con boletas, tienen negocio y hacen trampas. Tú estás en un serio problema. No lo hagas. ¿Aló? ¿Qué voluntad quiere? ¿La suya? ¿La de este mundo? ¿Lo que hace el común de la gente? Puede hacerlo. Por esto que esto es voluntario. Voluntariamente tú pecas, voluntariamente tú haces la voluntad de Dios. Es sencillo. ¿Hay algo complicado en esto? No hay nada complicado. Entonces Dios va a traer de esa manera cuando nosotros elegimos salir del molde de este mundo. El molde de este mundo es muy truquero, es muy engañoso, muy mentiroso, es traicionero, es envidioso, ¿sí o no? Es orgulloso, es altivo. El molde de este siglo. Usted no ande por ahí. No hable lo que los demás hablan. No acepte las bajezas de palabra de personas que hablan siempre contra Dios, contra la iglesia, contra las autoridades. Nunca acepte eso. El día que usted lo acepte, usted se descalificó. Se descalificó porque hay unos pajaritos, unas palomitas, dice que llevan la palabra cuando tú hablas. Te toman lo que tú hablas y la llevan, dice. ¿Lo has leído? Hay quienes llevan las palabras y al final dice todo lo que está en oculto sale a la luz. Wow, diga conmigo, wow. Dios va a traer una gran transformación. Dice que va a venir un cambio en el entendimiento para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es algo bueno. Y te vas a alegrar y me está haciendo bien la voluntad de Dios, me está agradando la voluntad de Dios, estoy siendo mejor persona. Wow, quiero más de la voluntad de Dios. Y te animas por más y sigues adelante por más. Termino con el Salmo 40, versículo 8, que lo van a poner aquí en pantalla. Salmo 48. Hay poder. Salmo 48, ¿qué dice? Aquí está escrito, aquí está hablando el salmista. Usted tiene que ser como este salmista. Yo quiero ser como este salmista. Siempre lo he anhelado. Y cuando no he dado la talla, digo, Señor, perdóname, pero al otro paso sí voy a dar la talla. En este no la di, pero aquí yo sí quiero dar la talla. Porque a veces no la damos. Dice Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Aunque me dolió, me fue difícil, todo lo que te quiera, se levantó guerra. No importa, hice tu voluntad y me agradó. Me ha agradado. Y mira lo que dice después. Dice, tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabes por qué algunas personas no entran en la voluntad de Dios? Porque no la leen. Si está escrita, está escrita. Lea la palabra y usted atesorará en su corazón el carácter que tiene Jesús. Léala. No la deje de leer todos los días. Cada día busque la palabra de Dios. Entonces así vamos a poder decir, Señor, entiendo tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi barrio. ¿Cómo se hace? En los cielos. En el cielo la voluntad de Dios es perfecta. Pero también yo quiero que venga, que baje aquí a la tierra. Y cuando la voluntad de Dios, como dijo el pastor Chávez en Colombia, cuando la voluntad de Dios baja a la tierra, comienza a verse la gloria de Dios. Porque cuando la voluntad de Dios viene, la gente cambia. Cuando la voluntad de Dios llega a un hogar, la familia, el matrimonio cambia. El plan de la familia cambia. Antes iban todos al pecado, hoy van todos hacia la fe, van hacia los propósitos de Dios. Todo cambia, los enfermos se sanan, los demonios se van, los chismes salen. Wow, las murmuraciones se van. No puede haber murmuración, crítica, chisme, mentiras en un hogar. Todo eso comienza a irse porque el reino de Dios ha venido. Hágase tu voluntad. Diga conmigo, hágase tu voluntad. ¿Sí? ¿Tienes gente incorrecta viviendo en casa? Dígale, ya no voy a vivir más contigo. O te vas tú o me voy yo, pero no vamos a vivir juntos. ¿Aló? ¿Aló? Míreme para acá. Mírenme los que no me están mirando. Tienes gente incorrecta en casa, tienes que tomar decisiones. En mi casa se hace la voluntad de Dios. Y cuando tú tomas esa decisión, Dios te puede dar una casa nueva, Dios puede hacer cosas contigo. No queremos gente tóxica a nuestro lado, que va a robar la bendición de Dios. Y están años ahí pegados con uno. Tienes que tomar una decisión.
Amén. Tienes que tomar una decisión. Y Dios proveerá. Dios proveerá todo lo que se necesita. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pónganse de pie los que quieren hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. La voluntad de Dios me agrada. Cierra sus ojos. Cierra tus ojos. Levante sus manos al cielo. Diga conmigo: la voluntad de Dios me agrada. Diga conmigo. Quiero ver todas las manos en alto, por favor. En nombre de Jesús. Quiero ver todas sus manos en alto. En nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Como dijo el salmista: Señor, tu voluntad me ha agradado. Mi alma lo sabe muy bien, Señor. Yo quiero vivir en esta tierra para hacer lo que es tuyo. No tengo que hacer una nueva agenda, porque tu agenda para mí ya está llena. Tu programa ya está trazado. Solo quiero conocerlo, Señor, para no caer. Solo quiero vivir en esta vida para hacer tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a tomar una gran decisión delante de los ojos de Dios? Dígale: Señor, yo renuncio a mi voluntad. Dígale: Señor, yo renuncio a mi propia agenda. Levante sus manos. Levántelas. Si usted es un hijo de Dios, ponga sus manos muy en alto. Yo no quiero mi agenda. Yo quiero tu agenda en mi vida. Y le va a decir al Señor: perdóname por creer que lo mío es más importante que lo tuyo. Perdóname, Señor. Llévame a vivir plenamente la voluntad que tú requieres de mi vida para que me vaya bien en todo lo que haga. Que tú me respaldes en todo, porque tú estuviste con tu Hijo Jesús y lo respaldaste en todo y lo subiste a lo más alto, porque fue obediente hasta el final, y no solo por un periodo de tiempo. Dile al Señor: que se haga tu voluntad en mi vida. Yo tomo tu voluntad hoy, Señor, para mi familia. Tomo tu voluntad para mi casa. Tomo tu voluntad para mi trabajo, para mis bienes, para mi empresa, para lo que tú me has dado. En mi lugar de trabajo se hará perfectamente tu voluntad. Todo lo que tengo tú me lo has dado, Señor. Dígale al Señor: todo lo que tengo tú me lo has dado, y quiero que se haga tu voluntad con lo que has puesto en mis manos. En el nombre de Jesús. Dígale: haz tu voluntad sobre mis hijos, que ellos se conviertan a ti, que mi familia se convierta a ti. Dile también al Señor: permíteme salvar mis padres. Permite que mi madre y mi padre se salven. Permite que mis hijos se salven, que mis parientes se salven y te conozcan a ti, Señor. Diga: hágase tu voluntad en mi familia, que ni uno de ellos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Hoy tomo la decisión de hacer la voluntad que está en tu palabra, que está en tu palabra. Aleluya. Si tiene su Biblia, la va a poner en su mano derecha. Tome su Biblia o tome su celular, si tiene celular, no sé. Que el celular no es la Biblia, ¿no? Usted ve hartas cosas que no son la Biblia en el celular, pero quiero que la pongan en alto, la palabra de Dios. Y esto Dios lo verá, y Dios tomará en cuenta tus determinaciones de fidelidad a Dios. Dios tomará en cuenta tu fidelidad y tu fidelidad a Dios. Dios lo tomará en cuenta, no yo. Entonces, ponga su Biblia en alto, así como la tengo yo, por favor, con una sola mano. Con una, si no se va a cansar con las dos manos. Amén. Diga: Señor, tu palabra será mi guía, será mi autoridad. Tu voluntad está trazada para mí. Todo lo que has dicho que yo debo hacer, lo comenzaré a cumplir. A partir de hoy, todo lo que entiendo será parte de mi corazón. Todo lo que has dicho será parte de mi vida. Gracias, Señor. Delante de ti hago este pacto: el hacer tu voluntad
Me agrada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aplauda al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vienen eventos tremendos para algunos de ustedes. Vienen eventos tremendos para algunos de ustedes. Amén. Dios te había hecho entender parte de su agenda que Él tenía contigo. Y Él te dice en esta mañana: yo lo voy a comenzar a cumplir. Yo lo voy a comenzar a cumplir. Esos sueños, esos anhelos que Dios puso en tu corazón. Él, a partir de hoy, por tu determinación y tu fidelidad, Dios los va a comenzar a cumplir de una manera gloriosa. Amén. Dígale que está a su lado y tú lo verás.